los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. A lo largo de esta presentación vamos a poder evidenciar bíblicamente el alejamiento de la humanidad de los mandamientos de Dios y de la fe del Mesías, con su consecuencia negativa para el género humano. Los mandamientos de Dios y la interpretación que hizo el Mesías son fundamentales para la feliz y eterna existencia del ser humano. En Mateo 15, 7 al 9, el Mesías Yeshua de Nazaret dejó en claro que por más que lo honrásemos, lejos estábamos de él, si enseñamos doctrinas que son mandamientos de hombres. El principal problema para judíos y gentiles siempre ha sido las religiones de hombres, que no permitieron a los judíos individualizar al Mesías y a los gentiles seguirlos como él nos ha enseñado. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Ahí le está refiriéndose hacia los que lo honran, hacia los que lo alaban, no hacia los que no creen en él. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dentro de las astucias que tuvo el hombre, para confundir al hombre, podemos mencionar las de aquellos falsos religiosos que, basándose en Mateo 16, 18, quisieron darse autoridad como falsos descendientes del apóstol Pedro. Una segunda estrategia fue usar Apocalipsis 19:10 para justificar hombres con el don de profecía y así asumirse libertades de escribir e interpretar la Santa Torá. Otros grupos usaron Mateo 24:45 para adjudicarse una autoridad de esclavo fiel o cuerpo gobernante para influir en las doctrinas de hombre. Un cuarto ejemplo o cuarto grupo prefirió basarse en presuntos errores de la Biblia para justificar un libro que sería perfecto conteniendo enseñanzas contrarias a las de su palabra, la Santa Biblia. Para el gran caso de los judíos se adjudicaron una falsa autoridad rabínica con la generación de normas humanas. Eso se le denominó la Torá oral, la Torá de los rabinos, que, como se dijo, entre otras cosas, no les permitió reconocer la presencia de su Salvador, el Mesías. Es por eso, por las enseñanzas de hombre, que dejaron de poder apreciar las profecías, todas las profecías que estaban a lo largo de todos los libros del Viejo Testamento, y en particular las profecías de la presencia del Mesías de Daniel. Y como sabemos, el Mesías era el único camino para ellos, debía ser el único camino. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no lleva, que es el camino que lleva al Padre. Y nos dijo que en vano le honrábamos si enseñábamos doctrinas que son mandamientos de hombre. Así que vemos que también el pueblo judío perdió el camino que tiene que reencontrar por confiar en sus rabinos y confiar en esa Torá oral que por momentos estuvo por arriba inclusive de las Santas Escrituras. Así que ya sea porque las personas o las religiones inventamos escrúpulos de que tenemos una asignación especial, que tenemos un don profético, que somos esclavos fieles y discretos, en cualquiera de esos casos lo usamos para generar doctrinas o mandamientos. Inclusive en algunas religiones han cambiado los 10 mandamientos por mandamientos distintos. El Mesías es el único mediador entre el Padre y nosotros y nos pide encarecidamente una y otra vez que nos salgamos de la adoración falsa, de la ramera y sus hijas. Ramera porque venden lo sagrado a sus propios intereses o al interés político. Apocalipsis 18:4.
En esta diapositiva podemos observar las importantísimas palabras de nuestro Dios cuando nos amonesta a no hacer muchos libros. Nos amonesta a no hacer muchos libros y que en cambio guardemos sus mandamientos porque este es nuestro deber mediante el estudio bajo oración de su palabra. Así que recibimos amonestación expresa de no hacer muchos libros porque él veía con su capacidad de ver el futuro que íbamos a quedar entrampados, como recién acabamos de demostrar, en esas escrituras humanas. La única forma de ser justificados es aceptando a nuestro Salvador Yeshua el Mesías y siendo santificados por su única palabra, la Santa Biblia, como vemos en Juan 17:17. Santificados en su palabra. Somos justificados por la fe en Él y somos santificados a través de su palabra, del estudio, de la consideración y sobre todo de la enseñanza de su palabra. Desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22:21 podemos interiorizarnos y comprender el alcance de sus mandamientos. Todos los mandamientos comienzan en el amor que el Padre y su Hijo sienten por nosotros. Por favor, lean la segunda de Juan, versículo 6. En Mateo 22:36 podemos apreciar que ese amor se derrama en dos vertientes. O sea que el primero tenemos el amor como mandamiento básico. Después se explica que ese amor se divide en amor a Dios y amor al prójimo. Mateo 22:36. Y después ese amor a Dios y ese amor al prójimo se explicó a través de los santos 10 mandamientos, que hoy están enterrados en el Arca del Pacto, debajo del monte Moriah, en el lugar de crucifixión de nuestro amado Mesías. Entonces decíamos que la forma en que debemos adorar a Dios y al prójimo se explica a través de los 10 mandamientos, citos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y 6, siendo explicitados estos por todos los mandamientos, explicitados, explicados, ampliados, por todos los mandamientos más pequeños que componen el testimonio del Mesías. Eso lo podemos ver registrado en Mateo 5:19. Todo esto apunta a poder comprender y obedecer la forma en que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, que en la mayor parte de los casos ha sido adulterada por enseñanzas de hombres y demonios. O sea, el Dios Padre y su Hijo nos enseñan la manera de amarlos a ellos y amar a nuestro prójimo, que quizás no sea la forma en que nosotros creemos que es la correcta. Por eso es peligroso seguir nuestras propias ideas o comprar ideas de organizaciones o de otras personas. Tenemos que cerciorarnos en su santa palabra. Los dos símbolos más maravillosos que heredamos de nuestros hermanos los judíos son el Arca del Pacto y la Menorá, cuyo simbolismo nos permite entender la santidad de la palabra de Dios y su única iluminación autorizada, que es su Hijo. Dentro del Arca del Pacto, que es una réplica exacta de la que está en los cielos, se encuentran las 10 palabras de Jehová iluminadas por el fruto del olivo, que es su santa palabra, nuestro amado Mesías. Los animamos que aprendan mucho más de estos importantísimos símbolos para poder entender lo que hay atrás de ellos y su gran significado universal. Luego de recibir el Espíritu Santo del Padre y dedicado exclusivamente a la predicación, nuestro Mesías predicaba de aldea en aldea y de sinagoga en sinagoga. Lo cito en Mateo 4:17. Así que una vez que recibe el Espíritu Santo, nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías, en Mateo 4:17 deja bien claro lo que él predicaba. Y era el mismo mensaje que Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la gente escuchaba que se le pedía arrepentimiento, automáticamente entendía que el arrepentimiento se le estaba pidiendo con respecto a los 10 mandamientos, a los mandamientos de Dios.
él comienza a predicar en la zona de Judea, de Israel, a los que hablaban hebreo, y todos ellos estaban entrenados en los mandamientos y Torá. Entonces, cuando el Mesías decía arrepiéntanse, entendían que tenían que volver a los mandamientos que estaban explicados en lo que mal se denomina el Viejo Testamento. En el caso de los gentiles fue distinto porque hubo que primero enseñarle los mandamientos, o hay que enseñarnos los mandamientos, para que después la persona pueda arrepentirse y recién pueda recibir recibir el mensaje que el Mesías daba por arriba de ese arrepentimiento. Podemos apreciar también en Apocalipsis 14:12 que para el tiempo del fin, la paciencia o el aguante de los santos en los últimos días está relacionado con guardar, fíjense que claro, los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Sobre el fin de este estudio vamos a ver las palabras precisas para poder estar seguros que la palabra mandamientos en el Nuevo Testamento coincide con la palabra mandamientos de los 10 mandamientos. Analizaremos ahora algunas pocas consecuencias provocadas por el desvío de los mandamientos de Dios. Vamos a empezar por el mandamiento número 1. El no respetar la adoración exclusiva a Dios ha permitido en todas las culturas y en todos los tiempos atrocidades como las mostradas en la representación. Los dioses falsos, los demonios, van avanzando sobre uno cuando uno no adora a Dios como Él le enseña a adorarlo, y llegan a extremos como grandes masacres, sacrificios humanos, mal uso de las facultades sexuales y así sucesivamente. Crímenes que envilecen la vida del humano, entristecen la vida, enferman, acortan, arruinan la vida del ser humano y de su prójimo, de su entorno. Mandamiento número 2. No te harás imágenes para tu adoración. Indefectiblemente los adoradores de imágenes siempre están conectados con demonios. Vastas evidencias de esto se encuentra, por ejemplo, en relación de los dioses egipcios con la falsa Virgen María, los santos con los dioses romanos, y en el plano local hasta uno lo ve en la difunta Correa, en el Gauchito Gil, y el Gauchito Gil con la vinculación con San la Muerte, y así sucesivamente, y en forma indefinida, con los dioses de cada una de las culturas que han existido y que existen. Siempre esta adoración de imágenes termina en la adoración de demonios, que son las que la propenden para deshonrar a Dios. Vemos una constante violación del mandamiento número 3, cuando se jura mentirosamente, por ejemplo, por Dios y la patria, sobre la Biblia, y luego se hace caso omiso a sus mandamientos, robando, engañando, mintiendo. Esto particularmente se ve en el poder político y también en el poder judicial. Este es simplemente un ejemplo de una violación al mandato 3, ¿no?, de respetar el santo nombre del Padre. Otra forma de no respetarlo es no conociéndolo, no sabiendo cómo es su pronunciación, cómo es su significado. La gran ramera y todas sus hijas han respetado la autoridad papal por sobre la ley de Dios. La Iglesia romana ha recordado durante su lamentable historia que la adoración en un día distinto al sábado ha sido su marca de autoridad, arrogándose el derecho de cambiar varios mandamientos. La adoración por imágenes, la adoración en un día que no es el sábado, entre ellos, como decimos, el del Santo Sábado de Jehová. Los cristianos verdaderos sabemos claramente que en el tiempo del fin habría un sello de Dios y una marca de la bestia. Nuestro amoroso Padre también nos pide que honremos a nuestros progenitores porque esto nos beneficia a nosotros mismos. Hoy vemos cómo se están cumpliendo las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15 y 16, en donde especifica que en el tiempo del fin los hijos serían desobedientes a los padres y en franca desobediencia al mandamiento.
El principio de no matar ha sido uno de los más violados por los hombres que son influenciados por Satanás. Los seguidores del Mesías no podemos tomar las armas bajo ninguna consideración sin caer dentro de un pecado capital. La mayor parte de las religiones han permitido que por razones político-económicas sus hijos se masacren, generando millones de víctimas inocentes. En las últimas guerras del siglo pasado se han perdido cientos de millones de vidas de jóvenes y consecuentemente cientos de millones de hogares destrozados, además de la gran cantidad muy superior de gente que ha quedado con lesiones, con enfermedades. La pobreza, los huérfanos, etc. Todo eso por no respetar el mandamiento. Babilonia justamente se la ve como una prostituta porque en vez de defender las leyes de Dios, que evitan que el hombre mate al hombre, las apoya. En cuanto al adulterio, ha llegado a ser la causa principal de dolorosos divorcios y graves enfermedades. Esta práctica está sistemáticamente alimentada desde los generadores de cultura. La televisión, las novelas, las películas, etc. El espíritu que hay en el mundo. Satanás enseña muchas de sus doctrinas a través de los medios. Está siempre persistentemente como una gotita trabajando sobre las cabezas de los jóvenes y de esa manera generando una cultura que es proactiva hacia sus pecados. Buena parte de la injusticia del mundo se provoca por la fraudulenta apropiación de recursos públicos con destinos contrarios a la voluntad de Dios, como son las guerras, los robos y la falta de distribución y la falta de caridad. La mentira tuvo su origen con su padre Lucifer y sus seguidores le siguen usando para encaramarse en posiciones de poder y así ejercer la voluntad del inicuo que contraría todos los principios santos. Todos los anticristos que han ido surgiendo y siguen surgiendo han desafiado todos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios. La mentira no está asignada solo a grandes posiciones, sino también a la vida diaria del ser humano, en lo cotidiano, con un común denominador que es daño propio a nuestro prójimo y a la sociedad. Otra dolencia es la codicia, que ha generado una gran desigualdad en el mundo junto con enfermedad e infelicidad. Dios nos anima a ser felices con las cosas que conseguimos, compartiendo siempre con los necesitados. Animamos a nuestra audiencia a leer detenidamente Romanos en su capítulo 11, donde el apóstol Pablo, en una forma clara y didáctica, nos enseña que nosotros los gentiles, por medio del Mesías, somos injertados en el olivo de Israel, beneficiándonos en sus raíces y savia. Es indiscutido que las raíces y las savias de Israel son, entre otras cosas, su santa Torá, o sea, la instrucción, el santo sábado, los 10 mandamientos, la enseñanza de los profetas, el Mesías y su Santo Padre. Rechazar esta savia es rechazar nuestra inserción en el Israel de Dios. Pedimos encarecidamente que se lea el capítulo 11 de Romanos para entender eso, que nosotros somos injertados en las raíces. Por eso de ninguna manera podemos negar la savia y las raíces. Es el propio apóstol Pablo el que se usa para decir lo contrario, ¿no? Malinterpretado, descontextualizado. El apóstol Pedro nos alerta sobre que habría falsos adoradores que torcerían las enseñanzas del apóstol Pablo para el perjuicio de ellos, ¿no? Una de las distorsiones más difundidas es la que atenta contra el mandamiento número 4, restándole la santidad del día sábado. En otro video hemos explicado extensamente este punto. Los animamos que los que les interese profundizar sobre el tema del día sábado lo aborden. Revelación 14:12 nos recuerda para el tiempo del fin. Aquí está lo que significa, volvemos sobre este texto porque lo considero muy importante, el aguante para los santos. ¿Quiénes son los santos de Dios para el tiempo del fin, cuando el dragón iba a estar en evidencia? Estos santos sábados son los que observan los mandamientos y la fe de Jesús.
De la lectura de Revelación 13 y de Deuteronomio 6 se deduce que la marca de la bestia está relacionada con el incumplimiento de los mandamientos. No sabemos de qué forma práctica esto todavía se va a realizar, pero sabemos que el número 66 define la cantidad de libros de la Biblia y otros 6 más significa el hombre agregando o alterando alguno de ellos. Históricamente, la mayor saña asesina fue hacia los que respetaron los 10 mandamientos y las enseñanzas del Mesías. Los asesinos fueron religiones signadas por doctrinas trinitarias, el no respeto del santo sábado y la adoración espiritista de imágenes. Nótese en la historia de la humanidad que muchos grupos que fueron perseguidos, masacrados, millones de adoradores justos fueron masacrados. Siempre los masacradores, los asesinos, tenían en común una fe impostada, humana, una fe construida por el hombre, que tenía rasgos de trinitarismo, de odio hacia el santo sábado y adoración espiritista de imágenes. Nunca se vio lo contrario. Los grupos no trinitarios que respetaron el santo sábado y no usaban imágenes no eran capaces de matar ni siquiera una mosca. En cambio, lo contrario, o sea que es fácil individualizar en qué tipo de religiones está operando Satanás. Estos fueron asesinados satánicamente por medio del poder político religioso, o sea, Babilonia usó a la bestia para matar a los fieles, ¿no? Sugerimos investigar, por ejemplo, uno de estos casos, el caso del pueblo que dio origen a los valdenses, que adoraban en sábado, predicaban casa a casa, no eran trinitarios y no utilizaban imágenes en la adoración. Y veremos cómo particularmente con saña asesina, la religión apostólica romana, falsa apostólica y romana, embatió en forma criminal y con saña asesina sobre este grupo santo, adoradores verdaderos del Padre. Esta hazaña asesina tuvo momentos en donde recrudecía, por ejemplo, entre el siglo I y el siglo III, la Roma militar, y después a partir del siglo III y en particular entre el siglo II y el siglo XV, la Roma papal, ¿no? El cuerno pequeño. Entre el siglo II y el siglo XV, una embatida de muerte terrible a través también siempre del poder político, ¿no? Usando a los reyes en particular, por ejemplo, recuerdo entre el 12 y el 15 los reyes españoles. Y bueno, y actualmente son cientos de miles los mártires que todos los años mueren por la causa del Mesías, y en el tiempo del fin esta situación se tiene que intensificar desafortunadamente, pero era una señal de los adoradores verdaderos. Vemos que Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Abraham por fe fue justificado y guardó los mandamientos de nuestro Padre, según quedó evidenciado en Génesis 26:5. Este justo arameo se ganó la amistad de Dios Todopoderoso, el amigo del Dios. Este justo arameo. Otro gran hombre de Dios fue el rey David, el cual nos legó poderosas enseñanzas descritas en sus salmos. En Revelación 12:17 vemos como vimos que el dragón en el tiempo del fin atacará nuevamente a la descendencia de la mujer de Dios, que son justamente lo que dijimos, los que observan los mandamientos y testifican el Mesías, las enseñanzas del Mesías. En Éxodo 15:26 se registra que hasta nuestra salud es afectada positivamente al seguir los mandamientos del Padre. El Salmo 119 es una canción a la belleza de los mandamientos y nos enseña que los que se alejan de ellos desarrollan un corazón insensible y duro que les amarga la vida. El incumplimiento de las leyes de Dios estorban las oraciones. Veámoslo particularmente en Proverbios 28:29. Hay muchos textos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Volviendo sobre el tema de la literatura, Dios nos advierte que lo importante es guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es todo el deber del hombre. Es la brújula que nos orienta hacia la salvación. Es la brújula que los orientaba, o los debería haber orientado a los judíos hacia el Mesías. Y es la brújula que nos debe orientar hoy a toda la humanidad hacia el reino del Padre y del Hijo. La lectura de la carta de Santiago 2.10 en contexto, leer esto por favor en su contexto, nos deja en claro que todos sus mandamientos deben ser respetados porque se interrelacionan afectuándose mutuamente. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Santiago 2.10. Cabe mencionarse que Santiago es un siervo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Así que está perfectamente vigente lo que está diciendo, ¿no? La única verdadera salvación es el camino angosto del Mesías Yeshua, delimitado por los mandamientos de Dios y su propia interpretación. Dice Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Eso en Jeremías 21.8. En Lucas 1.6 podemos observar en el Nuevo Testamento que Zacarías y Elizabeth ambos eran justos delante de Dios porque andaban exentos de culpa, de acuerdo con todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Los ojos de Jehová están atentos a los justos y los justos son los que cumplen su mandamiento. Salmo 119, 172. O sea, la justicia es cumplir los mandamientos de Dios. Acá vemos las palabras del Santo Padre a un rey. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obras mis mandamientos y mis decretos como en este día. En Mateo 6.9 se encuentra la oración modelo, el Padre Nuestro, y ante la pregunta ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Sabemos por el Salmo 48 que el hacer la voluntad de Él se refiere al cumplimiento de su ley, lo cual implica cumplir con los mandamientos. Uno de los más grandes mandamientos que dio el Mesías a sus discípulos del tiempo del fin es el cito en Mateo 28, 18 y 19, donde Él, una vez resucitado en su cuerpo espiritual y apareciéndoles a ellos y con la autoridad dada en los cielos y en la tierra, dijo, este mandamiento de amor, vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Los mandamientos de Dios están siempre complementados con amorosas recomendaciones y enseñanzas que de ellos vienen. Frente a las inquietudes de la vida debemos hacer uso del recurso de la oración, el ruego y la acción de gracias como medicina poderosa y siguiendo siempre el ejemplo del Mesías, los pasos del Mesías. En Hechos 10.31 vemos la justificación del primer gentil que fue otorgada en base a oración y obra de misericordia. Esto pone énfasis, junto con muchas otras enseñanzas del Mesías, en la importancia de la ayuda a nuestro prójimo. Una de las prédicas o los mandamientos que sintetizó el Mesías fue el de dádivas de misericordia, la ayuda incondicional aún a nuestros enemigos. En particular a nuestros hermanos, pero aún a nuestros enemigos. Isaías 48:18 nos aclara que la atención a los mandamientos producen en el hombre paz. La paz es la emoción que desaloja el miedo, la tristeza y el odio. Cuando Dios nos da nuestra paz, nos quita el miedo, la tristeza y el odio, que son las emociones que alimenta Satanás por medio de su cortoplacista sistema. Vemos que el Mesías reafirma al profeta Isaías repitiendo sus santas palabras. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando guardamos los mandamientos, según el profeta Daniel, nos hacemos merecedores de misericordia ante nuestras fallas en la vida. En esta diapositiva podemos observar una hermosa parábola, donde vemos una clara relación entre los mandamientos no cumplidos y una moneda perdida. Exigiendo que barramos nuestra congregación, la mujer, para encontrar cuál es el gran mandamiento perdido.
Esto es un estímulo para todos aquellos que están cumpliendo que son casi justos, que cumplen 9 mandamientos, pero todavía no han encontrado la moneda perdida. Fíjese, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 10 monedas, 10 mandamientos, 9 monedas, todavía estamos en condición de pecado. El que dice conocer a Dios y no observa todos sus mandamientos es mentiroso. Todos sus mandamientos es mentiroso. Los principales mandamientos de Dios son 10, nunca 5, o 6, o 7, o 8, o 9, con una única interpretación que hizo de ellos el Mesías. O sea, son los mandamientos más la fe del Mesías, la interpretación que hizo el Mesías en la tierra, que quedó, cito, en el Evangelio, y que dejó registrada en los Evangelios, en los 5 Evangelios, y no ni la interpretación de la literatura del hombre, que hace un tendencioso uso de esa interpretación. Deuteronomio 28 aclara que el respetar el día sábado genera bendición. En el Evangelio de Marcos vemos complementariamente a lo ya visto que también arremete en contra de las doctrinas y las tradiciones de hombre. Vemos que Marcos también deja cito, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres. Como explica el apóstol Pablo, la fe sigue al oído. Cuán hermoso es declarar las buenas nuevas del reino de Dios, en donde sus leyes de amor volverán a regular las relaciones entre el hombre y Dios. En los textos citados del apóstol Juan, vemos que los mandamientos del Padre son los mismos del Hijo. El Hijo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. Pero, por ejemplo, en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí les dejo 6 textos para que ustedes analicen con un poquito más de tiempo, donde podrán observar que los mandamientos del Padre son los mismos que los del Hijo. Padre y Hijo operan bajo un mismo Espíritu Santo. El mandamiento más grande de la ley quedó registrado en Mateo 22:37. Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Segunda de Reyes 17 explica que el pueblo de Israel, cuando se alejaba de los mandamientos, terminaba en abominaciones, pobreza, exilio y hasta esclavitud. El apóstol Pablo nos pide en Tito 1:14 que no creamos en fábulas judaicas y mandamientos de hombres que nos apartan de la verdad. Tal es el caso de los 7 falsos preceptos noágicos, los falsos 10 mandamientos de la New Age y demás intentos de cercenar los mandamientos de Dios. Muchas denominaciones religiosas van anulando mandamientos conforme a sus intereses o creencias humanas, siempre manipulados o operados por la masonería o manipulados directamente por Satanás a través de estas fuerzas demoníacas. En Efesios 2:15, el apóstol Pablo nos explica cómo algunos decretos de la ley de mandamientos bajo la autoridad del Mesías fueron abolidos para integrar a los gentiles a Israel. Esto para nada justifica la discontinuidad de los 10 mandamientos. Todo por el contrario. Podemos observar en esta diapositiva muchos diversos textos que nos enseñan que la justicia de Dios son sus mandamientos. Amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso tu Dios te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Revelación en su capítulo 18, que los instamos a leerlo, nos insta a salir de las religiones babilónicas que nos llevan a pecar gravemente contra Dios. Para entender la perfecta voluntad de nuestro Padre debemos adquirir conocimiento de ellos. Esto quedó registrado en Juan 17:3, donde nos decía que la vida eterna significaba el adquirir ese conocimiento. De ninguna manera vamos a poder cumplir los mandamientos si no tenemos conocimientos de la interpretación de los mandamientos. 3 textos más que completan el panorama de los mandamientos.
lo que nosotros pensamos de las cosas divinas siempre quedan en segundo plano con respecto a lo expresado por Dios en su santa palabra. Tenemos que reconocer los lobos con piel de cordero que nos regalan los oídos, nos endulzan los oídos y nos llevan a la autocomplacencia por medio de doctrinas de hombre, alejándonos de el santo propósito y la santa palabra de el Padre y su Hijo. Si no cumplimos sus mandamientos, podemos ser abandonados por Dios. En toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confirman la importancia de la observancia de los mandamientos, como se puede apreciar en los textos que rápidamente pasamos. El día sábado es un requisito y un regalo del Padre, en donde el Padre nos santifica por medio de la presencia del Espíritu de su Hijo, regalándonos su sabiduría en premio a nuestra obediencia. Es una cita universal con todas las criaturas. El Padre cita, baja su Espíritu y opera en nosotros para nuestro beneficio. Es un regalo. Trabaja por nosotros para que tengamos el resto de la semana provisiones materiales. O sea que el sábado es todo ganancia. Lamentablemente el hombre no lo ha entendido, se ha alejado escuchando la voluntad de otros hombres o de otros demonios. La palabra mandamiento, relacionado con el decálogo en hebreo y en griego, nos conecta con Revelación 12:17, 14:12 y otros. El poderoso y amado por el Padre, el rey David, se escudaba en los mandamientos de Dios. Todos los salmos hablan de David y el amor hacia el Padre y el amor hacia sus mandamientos, y cómo él en su difícil vida de gobierno, reinando Israel en un momento muy difícil, le tocó, él estuvo reinando 33 años, y esos 33 años no fueron nada fácil, siempre usó el escudo como escudo a los mandamientos de Dios, que por ende le daba, mientras él los cumplía, se ganaba la voluntad del Padre. Vemos en Números 15:40 la clave para la santificación. Vemos cuál es la clave. Números 15:40, después con un poquito de tiempo lo podrán leer y disfrutar. El sabio rey Salomón, hablando de los mandamientos en su Proverbio 7, también otra referencia. El ser más sabio y más rico conocido que existió en la tierra, amaba los mandamientos de Dios. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Tu palabra es la verdad, no la palabra del hombre. En Marcos 10:17, nuestro maestro claramente enseña a un joven que los principales mandamientos son los del decálogo y válidos actualmente. Ante la pregunta del joven hacia el maestro, hacia el Mesías, de cuáles eran los mandamientos, el Mesías le cita los del decálogo, los de los 10 mandamientos. Esto está dado en el contexto del Nuevo Testamento, o sea que vemos claramente que siguen vigentes. Los injustos muchas veces disfrazados de santidad, como fue en el caso del asesinato de tantos profetas y los apóstoles, simplemente por recordar los mandamientos a gente que operaba por los mandamientos de este mundo, que como sabemos opera en el espíritu y en las reglas del demonio Satanás. No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que procede de la boca, la falsedad de las enseñanzas del hombre. Tenemos que amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Mateo 22:37. Una de las enseñanzas de mayor peso de nuestro maestro, esta cita en Mateo 25:37, donde él aclara que el amor manifestado en misericordia será base de juicio para la humanidad. De vuelta, insistimos en Juan y en Lucas con la relación entre el amor y los mandamientos. Volvemos a leer Revelación 12:17, y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. En esta otra versión de la Biblia vemos las mismas palabras. Siempre, no importa la versión de la Biblia que agarremos, siempre es los mandamientos y el testimonio del Mesías, como base de salvación, como base de lo que odia la serpiente, lo que ataca a la serpiente. Juan 14:23 y 24 nos enseña que la doctrina cita en la Santa Biblia proviene del Dios Todopoderoso.
La ley que importará en la Jerusalén celestial será la Torá escrita en nuestros corazones. Ya no vamos a necesitar soportes escritos. Juan 14 nos indica que si observamos los mandamientos, recibiremos el Espíritu del Hijo. Fíjense. El temor de Jehová significa cumplir sus mandamientos. Pablo poniendo énfasis en lo importante. Vemos acá, ustedes con tiempo después pueden recapitular y ver texto por texto. La lluvia de su Espíritu Santo se relaciona con la santificación por sus mandamientos. Juan 21:15 en adelante, Jesús nos da un nuevo mandamiento de pastorear y apacentar a sus corderos. Para esta clase, la clase de Pedro, se nos da un nuevo mandamiento, ¿no? La de pastorear, apacentar los corderos que no son de uno, son del Mesías. Nosotros somos siervos del Mesías, apacentando corderos. Así que nada de grandes títulos pomposos, simplemente siervos. Aquí está lo que significa el aguante para los santos, el aguante, la perseverancia. Los que observan, ¿quiénes son los santos? Los que observan los mandamientos de Dios y el testimonio, la fe de Jesús. Acá están transcriptos estos textos en otra versión que sería Reina Valera 1960, que es una versión que yo uso y que recomiendo. Casidoro fue un mártir que tuvo que vivir huyendo toda su vida porque lo querían matar justamente el catolicismo romano, porque quería revelar la Biblia. Inicialmente la estrategia de Satanás fue perseguir y matar a través del catolicismo de Babilonia y de las hijas de Babilonia, matar a cualquiera que pudiera ser disponible la palabra de Dios. Hoy la estrategia de Satanás es, como no puede evitar que la palabra de Dios circule, es licuarla, cambiarla, adulterarla con las enseñanzas de hombres, haciendo literatura. El punto medio de las cosas, el punto que el Padre aprueba, es que volvamos a su santa palabra y solamente nos guiemos a través de la oración y de la prédica, lleguemos a su Santo Espíritu. Esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. 1 Juan 5:3. El apóstol Pablo en Romanos 7 y el discípulo Santiago en su capítulo 2 nos hacen entender que llegamos a conocer el pecado gracias a los mandamientos de Dios y que no podemos incumplir con ninguno. Ambas enseñanzas forman parte del Nuevo Testamento. También Pablo y Santiago nos enseñan que si bien la fe es un regalo de Dios, para que no muera esa fe, se alimenta de las obras de justicia. Así que la salvación es por fe y obras, las obras que nos pide el Mesías en todas sus enseñanzas, las obras de caridad, la enseñanza, el cumplir los mandamientos, todas las cosas lindas y buenas que nos enseña nuestro amado hermano celestial. Parte de la distorsión que recibieron las enseñanzas de Pablo tiene que ver con el desconocimiento del entorno social y religioso de su época y de los conversos judíos y gentiles. Los discípulos judíos que desde el principio y hasta la actualidad han aceptado al Mesías como su Salvador, han interpretado correctamente este controvertido pasaje, donde en realidad Pablo les está autorizando a los nuevos prosélitos a poder participar de las santas fiestas de Israel y de la observancia del sábado, sin sentirse señalados por las tradiciones judías que les obligaba la circuncisión y otros requisitos para la adoración en fiesta y sábado. Por otra parte, Colosenses 2:8 en adelante fija el contexto de esta recomendación, en donde Pablo dice que no sean engañados por la tradición de hombres y según las cosas elementales del mundo, dejando en claro que el Santo Sábado y la celebración de la Luna Nueva nunca pueden ser cosas vanas o tradiciones de hombres, sino santas celebraciones de Jehová, el Padre, las fiestas de Jehová. Y esas fiestas son del Padre, no son de los judíos. Entonces esas fiestas aplican tanto a gentiles que están incorporados en la savia de Israel, en la raíz de Israel, como a sus originarios beneficiarios que fueron el pueblo judío. Todas distorsiones de Satanás. En estas diapositivas podemos observar que las palabras utilizadas para mandamientos son las mismas en el Nuevo y Viejo Testamento. Esto, prestenle atención, fíjense cómo las versiones originales de la Septuaginta y de la griega interlineal no dejan lugar a duda en que los mandamientos de Éxodo 20
y Deuteronomio 5:6 se corresponden con los de Revelación 12:17 y 14:12. Es decir, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento utilizan la misma palabra para definir mandamiento. El mismo caso sucede cuando comparamos 1 Juan 5:3 con Deuteronomio 6:1 entre la Septuaginta y la Biblia griega interlineal, donde se puede observar exactamente la misma palabra. También en Mateo 24:20, que en la gran tribulación el Mesías exhortaba a sus discípulos que oraran para que su ida no fuera en día sábado. Es importante considerar esto, ¿no? Fíjense que en Mateo, en el Nuevo Testamento, decía que oráramos para que nuestra huida no se fuera en día sábado y así tuviéramos que violar el mandamiento de no respetar el santo sábado. Otra fuerte prueba adicional es cuando comparamos la misma palabra mandamiento en el lenguaje hebreo original, tomando el texto de Mateo 19, 17 y 19 de la versión hebrea del Mateo Shem Tov, y la comparamos con Deuteronomio 6.1 de la Torá en hebreo, y vemos claramente que en el Viejo y el Nuevo Testamento usan la misma palabra hebrea, o sea que tanto en griego, crosschequeando con distintos textos entre el Viejo y el Nuevo Testamento, vemos que la palabra mandamiento se refiere a la misma, es la que usa para los mandamientos las 10 palabras, queriendo decir que los mandamientos a los que se refería el Mesías eran exactamente los mismos que los del Decálogo. Mateo 12.2, lejos de ser una excusa para no respetar el sábado, nos deja en claro que en muchas oportunidades los fariseos, en base a sus tradiciones, exageraban la implementación de la observancia del sábado, haciéndolo pesado y oneroso para el pueblo. Él, o sea, el Mesías, siendo Señor del sábado, dio una correcta interpretación de la observancia del sábado. Cabe destacar también que él recibió muchas y múltiples críticas de curaciones y actos excelentes que realizaba en sábado, aprovechando esto para enseñar un punto de vista equilibrado del mismo, no para abolirlo. Nunca lo abolió. Nunca en ninguna de las muchas oportunidades que tuvo invalidó la santidad del día y la santidad y la vigencia del día de reposo. Isaías en el capítulo 66 hace un resumen de todo el plan divino hasta la Jerusalén celestial, indicando que durante los nuevos cielos y la nueva tierra todos los salvados adorarán la luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, demostrando la eterna vigencia del mandamiento de Jehová y recalcando en el versículo 24 la suerte de los que transgreden su palabra. Santas celebraciones, en particular el Santo Sábado, que va a ser eternamente adorado, y las celebraciones de Luna Nueva. A lo largo de todo este estudio podemos apreciar la gran responsabilidad que tenemos en enseñar todos los mandamientos de Dios. Si somos predicadores, que son una honra, un privilegio enorme y una señal del pueblo verdadero en el tiempo del fin, tenemos que enseñar todos los mandamientos de Dios. Recordemos siempre no estar dentro de los hipócritas que en vano honran, porque honran, adoran, pero enseñan doctrinas que son mandamientos de hombre. En vano, pierden tiempo. Acerquémonos a nuestro Padre por medio del estudio diligente de su santa palabra, bajo oración, ruego y acción de gracias, y fundamentalmente haciendo discípulos, mientras ajustamos y santificamos nuestra vida por medio de sus mandamientos. Alabado seas, Santo Padre, por medio de tu amado Hijo, el Mesías. Amén.